Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los cuatro. En esta historia conocemos a Hae-Kim, un joven tranquilo que fue al mercado a comprar algunos instrumentos para su pintura. Al regresar a casa se da cuenta que su abuelo había alterado un proyecto que era para su examen final, pues su abuelo sufre de Alzheimer, ya que casi siempre lo confunde con su hijo, siendo este su nieto. Por otra parte conocemos a Yang Fei, el director del puesto de mercadotecnia, el cual está discutiendo con sus empleadores ya que hubo un problema en el puesto de ventas, hecho que la otra empresa quiere que el líder de mercadotecnia vaya a pedir disculpas, el cual él no está de acuerdo porque él no tuvo nada que ver en ese problema. Sus empleadores siguen insistiendo que él vaya, él se encabrona, tira los papeles y se va. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Cuando el padre de Hae-Kim va a casa se da cuenta que su hijo no había preparado el almuerzo para su abuelo. Le dice que está harto de que siga aplicando por segundo año consecutivo a la escuela de artes, de que renuncie, de que no sirve para eso. Bájale de huevos, güey, bájale de huevos. Hae-Kim le dice que él no puede dedicarse totalmente a aquello porque tiene que cuidar a su abuelo, lo cual es responsabilidad de su propio padre. Estamos a mano. El padre no tolera al escuchar todo esto y le da una reiniciada de Windows brutal. Horas más tarde, cuando Hae-Kim se va a nadar, se cruza con Yang Fei, el cual está aprendiendo este deporte. Se queda maravillado con su hermosura y le saca unas fotografías escondidas. Minutos después, cuando descansaba, está viendo nadar a Yang Fei, el cual tiene un calambre en la pierna y se está ahogando. Él no lo duda y va a su rescate. Le grita a su entrenador de por qué no se dio cuenta sobre el accidente, ya que se dedicaba a coquetear con las chicas. Cuando Hae-Kim se va al baño, se cruza con Yang Fei. Esto lo queda mirando, lo acorrala y le da un suculento beso. Sí, así, inesperadamente. ¿Espera qué? ¿Así ya? Después de esta probada de labios, le agradece y le pregunta por su nombre. Yang Fei le da su número y le dice que supo de que le había tomado una fotografía, y se despide dándole un suculento beso. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. Cuando Hae-Kim está rodeando la piscina para poder retirarse, se cruza con unos compañeros de piscina, los cuales le hacen bullying tirando su celular y a él al agua. ¿Qué? Yang Fei tiene un novio, que en la noche lo besa, pero él solamente está pensando en Hae-Kim y termina siendo el frutifantástico pensando en la otra persona. Eso no se hace y yo no me voy a quedar callada. Al siguiente día en la mañana no recuerda el cumpleaños de su novio y este se encabrona. ¿Qué? Él reservó ese día para celebrar el cumpleaños anticipado de su madre, ya que se iba a ir de viaje. Jimmy pensó que por fin ese día le iba a presentar a su mamá como su novio, pero Yang Fei le dice que eso lo dejará para otro día. Ni siquiera le dice feliz cumpleaños y se va a trabajar. Bájale de huevos. Hae-Kim logra recuperar alguna información de su celular, pero solamente algunas fotos, no el número de celular de Yang Fei. Logra buscarle los días posteriores en la escuela de natación, pero no tiene rastro sobre él. Se cruzan cerca del estacionamiento. Yang Fei ve a Hae-Kim, quiere ir detrás de él, pero no puede, ya que un auto estaba detrás de él y no le daba el paso. Hae-Kim, por su parte, hace miles de bocetos sobre el rostro de Yang Fei para no poder olvidarlo. Cuando Hae-Kim estaba dibujando en el parque, se le acerca a una compañera y le dice que la vaya a visitar cuando termine. Él se encabrona y le dice: no, mija, a mí me gusta lo que a ti te gusta. Cállese, vieja lesbiana. Jimmy le realiza una fiesta sorpresa a Yang Fei en su trabajo. Cuando ambos están en un momento romántico, se acerca a un trabajador de Yang Fei, poniendo la situación un poco tensa porque Yang Fei se dio cuenta de que está coqueteando con su novio. Cuando da unos pasos más, hace la desmayación. Al siguiente día, al despertar, Jimmy le da sus medicamentos. Cuando Yang Fei cree haber encontrado la tranquilidad por un momento, aparece su amigo Jack, poniéndole los pelos de puntas otra vez. Hae-Kim va a la piscina y le pregunta al entrenador si había visto a aquel chico de la foto, chico que esa vez había abandonado por estar coqueteando con las chicas. Él lo insulta con algunas palabras homofóbicas, y así mismito, como les cuento, le contó el entrenador a Yang Fei. Este no aguanta un desmadre y le da una reiniciada de Windows. Por mí, sí, agárralo a chingazos, lo merece. El abuelo de Hae-Kim le da dinero a su nieto para que pueda practicar y poder ingresar fácilmente a la universidad. Hae-Kim también celebra el cumpleaños de su amigo y le dice de que va a conocer a su artista favorito. Además, le menciona de que se va a olvidar de su opa, ya que quiere ingresar sí o sí a la universidad. Yang Fei, al llegar a casa, tiene la misma discusión de siempre con Jimmy, sobre cuándo le va a decir a su mamá que está saliendo con él. Al final, Yang Fei se cansa y le dice para terminar. Jimmy le dice que le da igual. Hae-Kim tiene
un examen de pintura y aparece un modelo, el cual no deja de mirarlo fijamente en toda la competencia. Al finalizar, el modelo Chen se acerca a Hao-Ting, le pide que le enseñe su dibujo y además de esto le invita a un raspado. Cuando están en el raspado, Hai-King le dice que ir al cine y van juntos. Desde el inicio ambos tienen muy buena química. Jimmy le dice a Yan-Fei que desde ese momento él va a tratar de cambiar su actitud y que tratará de digerir las citas que tenga por órdenes de su madre. Hai-King está en su clase de pintura, pero en esta oportunidad no estaba Chen como modelo, así que se siente un poco triste. Este llega al final y lo acompaña a casa a cuidar a su abuelo. Le cuenta la historia de que su madre había fallecido y ambos siguen en coqueteo en plena escuela. Pasa mucho tiempo con Hai-King y se convierte en su tutor de matemáticas, pero cuando ambos estaban en plena concentración, se escucha cero ruidos, por lo que van a buscar al abuelo, y este había desaparecido. Ya valió madres entonces, Cuando todos estaban buscando sin parar, Chen le comenta al papá de Hai-King que el abuelo había dicho que quería comer dim sum. Y así es, el abuelo estaba en esta panadería que coincidentemente se cruzó con Yan-Fei. Pero al retirarse, unos segundos después aparecen Hai-King, Chen y su padre, por lo que no se volvieron a cruzar. Madre, como que te activa el miedo. Jimmy le dice a Yan-Fei que le presentará a Jackie un amigo, pero que Yan-Fei no se preocupe, que nunca se metería con una persona de su trabajo, ya que aunque esté hambriento también elige lo que quiere. Esto pone los pelos de puntas a Yan-Fei y le pide terminar, pero Jimmy está en modo me vale y se va. Me vale verga, puñetón. Hai-King no le está pasando tan bien que digamos, suele dormirse seguido en clases y Chen está preocupado por él. Le dice que ponga todo su esfuerzo porque los exámenes ya están prontos. Después de unos días, Hai-King se siente mejor y va en busca de Chen. Días después, cuando Hai-King fue a visitar a Chen en un restaurante, vio que estaba sentado con una chica. Le hace una escena de celos y él le dice que su vista frontal solamente será para él. Llega el día del examen, Hai-King está en duda sobre sus respuestas, pero aún así Chen le da ánimos, y cuando ambos regresan a casa, Hai-King se confiesa y Chen le corresponde con un beso. Ay, qué bonito. Hai-King completa este acto diciendo que nunca lo dejará. No me parece que este chico sea muy listo. Yan-Fei se levanta y ve una nota de Jimmy diciendo que se había ido de viaje por 3 días y cuando va al trabajo pues no le está pasando nada bien por problemas laborales y le pregunta a uno de sus trabajadores dónde está Jackie. Ellos le dicen de que pidió días libres. En ese momento aparece una joven pidiendo prácticas en esa empresa, el cual resulta ser la hermana de Chen Ping. Hai-King logra ingresar a la universidad. El padre de este se entera y le tira todo un desmadre. Le dice que no debió haber hecho el examen sino trabajar y de dónde sacó el dinero. Hai-King le responde que el dinero se lo dio su abuelo. Y peor aún, el padre le grita aún más ya que su papá sufre de Alzheimer. Por el cumpleaños del abuelo todos salen a cenar fuera y al papá se le pasa un poco la cólera que termina celebrando también el ingreso de su hijo a la universidad. Pero cuando el abuelo se fue al baño y supuestamente Hai-King y Chen estaban vigilando, el abuelo se escapa y en pleno camino le da un paro cardíaco y se nos va. Es una broma, ¿verdad? Lili, ¿cómo va a ser una broma esto? Hai-King no deja de beber y Chen lo acompaña, pues resulta que cuando su abuelo falleció, unos días después su padre le comentó de que se tenía que ir a Estados Unidos por medio año, ya que su compañía lo obligaba. Hai-King, todo borrachito, quiere ir al baño y en ese momento se cruza con Jimmy, el cual inconscientemente quiere coquetear con él, pero aparece Chen y lo defiende. Y así Hai-King poco a poco se va en el abandono. Su amigo lo va a ver, le anima diciendo que vayan al concierto de su ídolo, pero Hai-King lo toma de la peor manera y termina humillándolo. Yan-Fei le pide a su asistente que reserve 2 boletos de avión y va a buscar a Jimmy. Cuando ambos están conversando, Jimmy le dice que ya tiene la solución para sus problemas. Ah, caray. Eso sí me interesa. Le arrebata el celular y termina llamando a la mamá de Yan-Fei. Le dice que es el novio de su hijo y que quiere conocerla en algún momento. No, ya la cagaste, ya la cagaste. Yan-Fei se encabrona, termina arrebatándole el celular y diciéndole a su mamá de que su amigo estaba borracho, que solamente inventó esa historia. Chen ya no soporta la ausencia de Hai-King y va a buscarlo a casa. Le reinicia el Windows diciéndole de que ya pasó, de que tiene que salir otra vez y de que estará él ahí para apoyarlo. Báñate, por favor. Báñate. Jackie, al enterarse de que su jefe no la estaba pasando bien, le da una explicación. Le dice de que se cruzó en el aeropuerto con Jimmy, por coincidencia, así que ambos se fueron a Japón, pero que no pasó nada entre ellos. Yan-Fei le responde que lo que pasa entre Jimmy y él no es su asunto, y que tampoco sabía de que se había ido a Tokio con su novio. Chen le da una sorpresa a Hai-King decorando su cuarto, pero él en el trabajo no se siente tan bien que digamos. Yan-Fei está preparando un comercial para su empresa, pero necesita un modelo, y la hermana de Chen lo propone a él. Yan-Fei lo busca, conversa
conversan y él acepta el contrato. Cuando estaba grabando el comercial, Hae-Kim se olvida las llaves de su habitación, por lo que le llama a Chen, ya que él sabía dónde estaban las llaves de repuesto. Chen quiere interrumpir las grabaciones para entregarle las llaves a Hae-Kim, pero su hermana le dice de que tiene que ser profesional, y coincidentemente también se le apaga el celular. A Jimmy le vale madres y quiere hablar con Yang Fei, interrumpiendo las grabaciones. Este lo saca del lugar y lo lleva al auto. Le pide perdón por lo de la última vez. Yang Fei ya no quiere saber nada de Jimmy, pero él le sigue suplicando. Al final este se cansa y termina dejándolo en el auto. Como Hae-Kim sabía de que Chen estaba en la universidad, toma un taxi para buscarlo, pero en pleno camino se cruza con Yang Fei y Jimmy, intercambiando miradas. Al llegar a la universidad se da cuenta que Chen le mintió, ya que le dijo de que estaba ocupado haciendo algunas actividades, pero no sobre el comercial que estaba grabando. Jimmy y Yang Fei se reconcilian, Hae-Kim le hace la bronca a Chen y esos tortolitos se van a la discoteca, pero ambos tienen su noche de reconciliación. Hae-Kim le pide perdón a su amigo, ya que Chen le había hecho recapacitar sobre su mala actitud. Llega el cumpleaños de la hermana de Chen y con Hae-Kim le están esperando en un restaurante para poder celebrarlo, pero por motivos laborales no logra salir de la empresa. Ella le termina diciendo a su jefe Yang Fei de que ese día es su cumpleaños, y él, para disculparse de retenerla durante mucho tiempo, le dice que también la acompañará al restaurante para que celebren juntos. Y ahí vemos como Hae-Kim y Yang Fei se reencuentran después de mucho tiempo. ¡Que arda Troya! Le pregunta por qué no lo llamó, y en ese preciso momento aparece Chen. Así que utiliza la excusa de que se olvidó el regalo de la hermana de Chen y va a buscarlo a ella a la empresa, cruzándose con Yang Fei, robándole un suculento beso y haciendo el frutifantástico. Pero cuando ambos estaban en el auto, Yang Fei le dice que le llame constantemente, pero Hae-Kim dice que no quiere hacerlo ya que no quiere lastimar a Chen. ¿En serio? Aún así, Yang Fei le dice que le llame todos los días. La mamá de Yang Fei va a la casa de su hijo inesperadamente, y Jimmy le dice que simplemente es un amigo de cuarto, pues la señora se quedará ahí por algunos días, así que Jimmy se alquila un hotel. Yang Fei agradece a Jimmy por su gesto y acompaña a su mamá al hospital. Ella le dice que está preocupado por él, ya que aún no forma una familia. Él le dice que será responsable de sus actos. Su entrenador del gimnasio de Jimmy le invita a una fiesta. Él acude. Es una fiesta un poco rara, pues no había música, pero habían algunas personas, y terminan leyéndole la carta. Le dicen de que alguien se meterá en su relación, pero cuál sea su decisión, va a ser lo mejor para él, que le irá bien después. Hae-Kim constantemente se va a la playa con Yang Fei, y al regresar a casa no quiere tener ningún contacto con Chen. Este acude a su amigo para pedirle un consejo, pues le gusta Yang Fei, pero también ama a Chen. Al no encontrar una respuesta en específico, se encuentra con Yang Fei. Le dice que no sabe qué decirle esta vez a Chen para comunicarle que se iba a quedar unos días en la playa. Yang Fei le dice que le diga la verdad, pero no llegar en algo concreto. Este le menciona que sabe que Hae-Kim quiere que él dé el primer paso para saber lo que pasará en el futuro de los dos, pero él le recalca que si quiere algo debe decirlo directamente. Él le menciona que sabe que Hae-Kim quiere que él dé el primer paso. Hae-Kim llama a Chen diciendo de que no podrá verlo varios días, ya que tiene algunas actividades en la universidad y está muy atareado, pero cuando él tiene una clase modelo en la facultad de artes, aparece una compañera de Hae-Kim como maestra sustituto. Chen le pregunta por qué tanto tiempo disponible si están ocupados en su facultad. Ella le responde de que no, que en esa semana no tenían clases porque su departamento está en construcción. Ahora sí viene lo chido. Chen le manda mensajes a Hae-Kim diciendo que lo extrañaba, pero Hae-Kim bien que lo extrañaba. ¡Cállenselo, chicos! Pero su luna de miel es interrumpida por una llamada que le dan a Yang Fei diciendo que su mamá está hospitalizada. Hae-Kim intenta hablar con Chen, pero este le dice que hablen después del trabajo. Este se encabrona y le dice que aún así siga postergando los días, él no cambiará su decisión. Y le ofrecen un trabajo como modelo permanente en la agencia de Yang Fei, pero Chen termina rechazándolo, ya que no quiere que él venga a su vida y la cambie, ya que sospechaba sobre el jefe de su hermana. Pinky termina con el corazón roto porque se entera que su jefe era gay y todo el mundo lo sabía menos ella, y además le recalca que hay una persona que ama y quiere protegerlo, y que no es Jimmy, ya que este solamente es su compañero de cuarto. Este chisme lleva a Pinky a Jackie, y él se sorprende al escuchar todo esto. Y como todo teléfono malogrado, también llega este chisme a los oídos de Jimmy. Y ahí podemos ver a nuestro pobre Jimmy llorando en el baño. Jimmy regresa a casa, y la mamá de Yang Fei le da todo un testimonio de por qué debería tener una familia. ¡Cállese, señora!
Él le agradece, le deja las llaves del departamento y se va. Yang Fei busca a Jimmy y le dice que aunque sean amigos. Estás bien, pendejo. Jimmy le dice que ya no lo soporta y Yang Fei acepta de que se ha enamorado de otra persona. Jimmy le recalca que si realmente quiere ser feliz, que cambie primero él, que acepte lo que es. Chen se da cuenta de que Haikying no deja de dibujar el rostro de Yang Fei y termina rompiendo en llanto. Más escenas de besos y cuando están en el auto, Yang Fei le comenta a Haikying que terminó con Jimmy, que deje solucionarle algunos problemas que pronto se va a acabar ya que no le quiere hacer daño. Ambos se abrazan y en ese preciso momento los ve Chen. Corten, ¿qué fue eso? Chen le pide explicaciones a Haikying, pero este trata de hacerse la víctima. Chen le pregunta si mintió sobre sus salidas y Haikying le dice que era la primera vez que lo hizo. Ya no, hijo. No te creo. También le dice que está en duda porque ama a Yang Fei pero que también lo ama a él. Chen, con cólera, saca la pintura de Haikying y lo termina manchando con más pintura, ya que se entera que el de la imagen era Yang Fei. Después le termina pidiendo disculpas porque sabía que no era su intención. Y ahí vemos a Haikying en modo víctima en todo su esplendor. ¿Qué? Este le dice que si deja de ver a Yang Fei, que todo va a volver a ser como antes. Y para rematar todo este desmadre, el papá de Haikying llega el siguiente día de viaje y ve a su hijo durmiendo con Chen. El papá de Haikying le dice que como ya regresó, le agradece a Chen por haber cuidado a su hijo. Y este le menciona de que sacará sus cosas y regresará a su habitación. Chen se queda dormido en el restaurante y ahora es él el quien pide perdón a Haikying. El papá de Haikying le dice que quiere ir con su hijo a América, que simplemente acabe este semestre y se cambie de institución, que venderá esa casa y se irán juntos a Estados Unidos. Haikying le cuenta a Chen sobre lo de su padre. Este le dice que ya no es un niño, que tiene que decidir, pero él le dice que aún no sabe qué hacer con los tres, incluyendo a Yang Fei en esto. ¿En serio? Yang Fei va a buscar a Haikying a la universidad. Este le cuenta lo que está pasando y él le dice que no lo va a dejar. Chen busca una nueva habitación y se muda, pero enferma varios días y no hay quien lo ayude. Haikying se va a la discoteca y se cruza con Jimmy. Termina enterándose que este era el exnovio de Yang Fei. Felizmente Pinky fue al encuentro de su hermano y lo salvó. El amigo de Haikying regresa y le cuenta cómo fue su experiencia conociendo a su idol en persona. Después Haikying va a buscar a Chen y le dice que estaba preocupado por él ya que no contestaba sus llamadas. Chen no se ve nada bien, siente mareos y aún así le escribe a Haikying que no lo puede ver ese día, pero lo que no sabía era que Haikying estaba con Yang Fei en su departamento, pues este había planeado una cita con su madre para confesarle que estaba saliendo con Haikying y su madre acepta. Ah, caray. Acepta que Haikying sea gay pero no su hijo. Por más que este intente convencerlo, su madre no entra en razón y Haikying termina retirándose del lugar. Haikying llora por el camino y al llegar a casa le dice a su papá de que no hay ningún motivo para que se vaya a América. Él le dice que estar unidos es un gran motivo y que no le mienta sobre la relación que tiene con Chen. No le importa si sea gay o no, lo único que le interesa es que su hijo tenga confianza con él. Cuando estaban en plena reunión laboral, Haikying le manda un mensaje a Yang Fei diciendo de que se dejen de ver ya que él quiere seguir con Chen, pero este mensaje es leído por Pinky. Chen va a buscar a su hermana en un bar. Estaban en una fiesta laboral y Yang Fei le dice de que piense bien sobre el protagonismo de un nuevo comercial y lo provoca. Chen dice delante de todos que no va a volver a grabar con ellos y que tampoco intente arrebatarle a Haikying. Sale molesto, se pone a manejar, no se siente bien y tiene un accidente. Haikying va al hospital y Pinky le dice de que entró en estado de coma. En pleno estado de coma, lo único que puede recordar Chen son momentos muy malos con Haikying, momentos que nunca pasaron. El médico menciona de que necesita un trasplante de hígado para que pueda mejorar y que tiene que ser de un familiar cercano. Y en todo este proceso está Yang Fei cuidando a Haikying. Pinky es una de las candidatas para la operación y ella accede a salvar a su hermano. Cuando estaban esperando los resultados, Haikying le comenta a Yang Fei de que él se siente culpable por el accidente. Aún así, él le da ánimos y le dice que las cosas no pasaron de esa manera, pero que aún así estará ahí para darle más energía. Chen logra levantar de la operación. Haikying está feliz, le da un beso en la frente, pero él termina volteando la cara. El papá le dice que dentro de poco regresará a Estados Unidos y que ya puso en venta esa casa, pues con el dinero que se conseguirá le pagará una nueva casa en ese país a Haikying, ya que este decidió quedarse. Chen es dado de alta y llama a Yang Fei para que puedan conversar. Llora y lo abraza. Le agradece de haber llegado un año tarde, que en todo ese tiempo pudo conocer el amor de Haikying. Aún así, le dice que lo entrega sin resentimientos. Le habla todas las cosas positivas de Haikying y le dice que su amor también es correspondido para Yang Fei y le suplica que cuide de él y se va. Haikying, al saber que Chen se iba, lo abraza. Le agradece por todo, pero él se va. Y ahí podemos ver cómo nuestro pobre Chencito está llorando.
Al fin, Han Kim y Yang Fei logran estar juntos, pero este se va 3 años a estudiar a Estados Unidos. Aún así, le escribió una carta a Chen contándole cómo le iba en ese país. Carta que prometió enviársela. Además, tenemos un episodio especial, pues trata de que Han Kim regresa de viaje y Yang Fei aún no lo puede creer. Hay más coqueteos, un beso de 10 minutos y fin. Así acaba esta historia. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Adiós.